Satoshi maníacos, durante las últimas horas el mercado cripto vuelve a dejarnos una de esas sensaciones extrañas que aparecen cuando aparentemente el gráfico de Bitcoin se mueve con relativa calma, pero fuera del gráfico se están moviendo en oculto. Y por cierto, hoy guerreros, quedaros hasta el final de este análisis. Porque cuando conectemos todas las piezas que están apareciendo ahora mismo en el ecosistema, el patrón que empieza a dibujarse puede resultar bastante revelador sobre hacia dónde se está moviendo realmente el sistema financiero alrededor de Bitcoin. Bitcoin continúa orbitando niveles clave del ciclo mientras los traders observan con atención los próximos movimientos del precio. Sin embargo, lo verdaderamente interesante no está únicamente en el gráfico. Está en algo que empieza a formarse alrededor del ecosistema. Porque cuando empiezas a observar lo que ha ocurrido en las últimas horas, aparecen señales que parecen conectar mundos que hasta hace muy poco caminaban separados: gobiernos, bancos, fondos institucionales, centros de datos de inteligencia artificial y la propia infraestructura tecnológica del ecosistema cripto. Y déjame decirte algo, Satoshi maníacos. Cuando conectas todas esas piezas, el resultado empieza a dibujar un patrón bastante interesante. Un patrón que parece indicar que el tablero del sistema financiero global empieza a moverse alrededor del cripto, primera pieza del tablero. Durante las últimas horas, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han lanzado una operación internacional conjunta para desmantelar redes de fraude relacionadas con criptomonedas. A simple vista podría parecer simplemente una operación policial contra estafas. Pero fíjate en esto, Satoshi maníacos. Cuando varias potencias financieras coordinan una acción internacional alrededor del cripto, lo que realmente estamos viendo es que los gobiernos empiezan a mirar este ecosistema con mucha más atención que en ciclos anteriores. Por lo tanto, criptonauta, lo que antes era un mercado casi ignorado por las instituciones, ahora empieza a entrar dentro del radar directo del sistema financiero global. Pero al mismo tiempo ocurre algo muy curioso. Mientras esa presión regulatoria empieza a intensificarse, el capital institucional comienza a moverse en dirección opuesta. Los fondos de criptomonedas han registrado entradas cercanas a los $1.000 millones, extendiendo ya 3 semanas consecutivas de capital entrando en el ecosistema. Así que observa el contraste. Por un lado, gobiernos aumentando la vigilancia regulatoria. Y por otro lado, el dinero institucional entrando silenciosamente en el mercado. Y déjame explicarte por qué esto es enorme, Satoshi maníacos. Porque cuando el capital institucional empieza a entrar de forma sostenida, normalmente no lo hace mirando el precio del día siguiente. Lo hace mirando infraestructura, adopción y posición estratégica dentro del sistema financiero del futuro. XD, la siguiente pieza del tablero aparece desde el sector bancario internacional. El banco surcoreano Hana Financial ha iniciado una colaboración con Standard Chartered para desarrollar proyectos relacionados con activos digitales. Esto puede parecer simplemente otra asociación bancaria más. Pero cuando observas el contexto completo, aparece algo extremadamente interesante. Durante años muchos bancos tradicionales mantuvieron distancia con el ecosistema cripto. Sin embargo, ahora empiezan poco a poco a entrar directamente en la infraestructura de activos digitales. Y aquí es donde vale la pena recordar algo que escribió Satoshi Nakamoto hace años: el problema fundamental del dinero convencional es toda la confianza que se requiere para hacerlo funcionar, y lo interesante, Satoshi maníacos, es que muchas de las piezas que estamos viendo moverse ahora mismo en el sistema financiero parecen girar precisamente alrededor de esa idea. Lo que deriva en una pregunta bastante lógica. ¿Están los bancos intentando frenar el cripto, o están empezando a prepararse para convivir con él? Mientras tanto, guerreros, el tablero también empieza a moverse en el terreno tecnológico. Durante las últimas semanas ha comenzado un debate intenso dentro del sector tecnológico: la creciente demanda energética de los centros de datos de inteligencia artificial.
Y aquí aparece una conexión bastante interesante. Porque esta nueva fiebre por la infraestructura de inteligencia artificial empieza a competir por los mismos recursos energéticos que utiliza la minería de Bitcoin. Por lo cual, por primera vez dos de las tecnologías más disruptivas del siglo, inteligencia artificial y Bitcoin, comienzan a competir por una misma infraestructura energética global. Y aunque pueda parecer simplemente un detalle técnico, en realidad podría convertirse en uno de los factores más importantes del futuro del ecosistema. Además, dentro del propio mundo blockchain también empiezan a aparecer cambios estructurales. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, ha propuesto una actualización destinada a simplificar el software de los nodos de la red. En términos simples, la propuesta busca hacer que la infraestructura técnica de Ethereum sea más eficiente, más ligera y más fácil de mantener, y aunque pueda parecer una noticia puramente técnica, lo que realmente refleja es algo mucho más profundo. El ecosistema blockchain sigue evolucionando y optimizando su infraestructura incluso mientras el sistema financiero tradicional intenta adaptarse a su presencia. Ahora bien, Satoshi maníacos. Cuando conectas todas estas piezas del tablero aparece algo bastante interesante. Gobiernos coordinando operaciones regulatorias. Fondos institucionales entrando con capital. Bancos tradicionales desarrollando infraestructura de activos digitales. Centros de datos compitiendo por energía entre inteligencia artificial y minería de Bitcoin. Y redes blockchain evolucionando tecnológicamente. XD, esto puede ser confuso al principio, pero en realidad es bastante simple. El sistema financiero global no parece estar ignorando el cripto, tampoco parece estar desapareciendo. Lo que parece estar ocurriendo es que todo el sistema empieza a reorganizarse alrededor de esta nueva infraestructura digital, y eso, criptonautas, podría ser una de las señales más interesantes de todo este ciclo. Porque mientras muchos siguen mirando únicamente el precio del gráfico, fuera del gráfico el tablero completo del sistema financiero parece empezar a moverse. Y la gran pregunta que queda en el aire es bastante simple. ¿Estamos viendo presión contra el cripto, o estamos viendo los primeros movimientos de adaptación del sistema financiero global a Bitcoin y a la infraestructura blockchain? Si te interesa entender hacia dónde podría moverse realmente este mercado, asegúrate de suscribirte, activar la campana y dejar tu like para que el algoritmo siga mostrando este contenido a más satos y maníacos. Y por supuesto, comparte este vídeo con alguien que también esté intentando entender qué está pasando realmente en el mundo del cripto. Porque algo parece claro, el tablero se está moviendo. Y cuando el tablero se mueve, normalmente significa que la partida acaba de entrar en una nueva fase XD.